Hola, ¿cómo andan? Vamos a ver cómo representamos vectores en el plano. Para eso vamos a usar una aplicación que tenemos preparada en GeoGebra, en la cual se nos presenta un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, es decir, un par de rectas perpendiculares entre sí. Vamos a poder representar en ese sistema, en primer lugar, un punto P. Recuerden que para definir un punto en el plano usamos sus coordenadas, que en general podemos llamar x1 y 1. Marquemos un punto particular, por ejemplo, el punto 4, 3. El punto de coordenadas 4, 3 significa que su abscisa o su medida sobre el eje de abscisas es 4 y su ordenada, o sea, su medida sobre el eje vertical, es 3. Dado un punto en el plano, podemos definir lo que se llama el vector posición correspondiente al punto P, que es el vector que tiene origen en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0, y extremo en el punto P. Este vector, que está representado con rosado, es lo que se llama vector posición correspondiente al punto P, y lo representamos de esta manera. Lo único que en GeoGebra los vectores los representa con paréntesis, y nosotros en particular usamos corchete. Traten ustedes de respetar la notación que trabajamos en el documento. Decimos que las componentes del vector son 4 y 3. Esta representación en el plano nos permite definir el vector en función de otros vectores en el plano. Para eso, representemos lo que se llaman versores fundamentales. El versor I es el versor de componentes 1, 0, es decir, el versor que queda ubicado sobre el eje X. Tiene componente 1 sobre el eje X, componente 0 sobre el eje Y. El versor J es el versor de componente 0, 1. De esta manera, fíjense que podemos definir dos nuevos vectores. El vector 4i, o sea, el vector que resulta de multiplicar el versor i por el escalar o el número real 4, y cuya representación gráfica es la que está sobre el eje X en azul, y el vector 3j, que es el vector que resulta de multiplicar el versor j por 3. Observen que en este paralelogramo el vector b es la diagonal, o sea que podemos pensar en el vector b como suma del vector 4i más 3j, porque es la diagonal que determina el paralelogramo cuyos lados son los respectivos vectores. Esta forma de representar el vector es lo que se conoce como descomposición canónica del vector. Así que tenemos dos formas de escribir un vector, por sus componentes o utilizando su descomposición canónica. Otra característica que podemos trabajar de los vectores al representarlos en un sistema de coordenadas cartesianas es un módulo. Recordemos que el módulo de un vector es la distancia que hay desde el origen del vector, que en este caso es el punto 0, 0, a su extremo, que es el punto P. Observen que quedan formados dos triángulos rectángulos. En esos triángulos rectángulos observamos esto, por ejemplo. Este lado es la hipotenusa y estos dos son los catetos. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? Este teorema dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De ahí podemos despejar la siguiente fórmula. El módulo de b es la raíz cuadrada de cada una de los componentes del vector al cuadrado. Aplicado para nuestro vector de componentes 4, 3, obtenemos que el módulo del vector b es 5. Otra característica de los vectores y que permite referenciarlos en el plano es el ángulo de dirección. El ángulo de dirección de un vector es el ángulo positivo
es decir, que se mide en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, que forma el vector con el semieje positivo de las X. Para este vector, ese ángulo es de 36,87 grados. Si fuera pedido, después ustedes pueden pasarlo a grados, minutos y segundos. Supongamos que trabajamos con otro vector. Para modificar el vector, lo que podemos hacer es modificar las coordenadas del punto P, desde acá, desde las casillas de control. Por ejemplo, yo voy a trabajar con un punto en el segundo cuadrante o desde los deslizadores directamente. Fíjense que al hacer Enter, modifico las coordenadas del punto y por lo tanto modifico también el vector posición correspondiente. Y se modifica el ángulo de dirección. El ángulo de dirección, que es este acá, en este caso mide 143,13 grados. GeoGebra nos da muchas posibilidades porque podemos ir tildando y destildando distintas opciones. Los invito a trabajar con distintos vectores, moviendo las coordenadas del punto P y repasar los contenidos trabajados en el documento.